En internet existe un término que se ha vuelto extremadamente popular durante los últimos años. Ese es Potential Man. Un concepto que nació como una broma, pero poco a poco se convirtió en una crítica real hacia muchos personajes de anime. ¿Y qué significa exactamente? Un Potential Man es un personaje que vive de su potencial. Un personaje que siempre se escucharán frases como algún día será el más fuerte de su serie, pero ese momento nunca llega, y cuando llega dura tan poco que termina convirtiéndose en algo irrelevante. Es un personaje cuya reputación está construida sobre lo que podría ser, no sobre lo que realmente es. Y cuando hablamos de Potential Man, muchos piensan en Megumin de Jujutsu Kaisen. Pero si somos completamente honestos, ninguno de ellos ni siquiera se acerca al verdadero rey de los Potential Man, porque existe un personaje que lleva 30 años siendo el absoluto rey de ellos. Ese personaje es Gohan, y hoy vamos a hablar de por qué Gohan no es un simple Potential Man, sino es el Potential Man más grande de la historia del anime. Desde la primera aparición de Gohan en Dragon Ball Z, fue presentado como alguien especial. No era un niño normal, ni siquiera un Saiyajin normal. Era una anomalía. Cada vez que se enfadaba ocurría algo absurdo. Cuando tenía 4 años, logró herir a Raditz, el mismo Raditz que estaba humillando a Goku y a Piccolo al mismo tiempo. La serie quería dejar algo en claro: Gohan poseía un poder oculto gigantesco. Hasta aquí todo bien, porque eso no lo convierte en un Potential Man, lo convierte en un personaje prometedor. El problema es que Dragon Ball nunca dejó de vendernos exactamente la misma idea. Durante Namek ocurrió otra vez. Gohan tenía un potencial increíble. Durante la saga de los androides ocurrió otra vez. Gohan tenía un potencial increíble. Durante la saga de Cell ocurrió otra vez. Y durante la saga de Buu, y durante Super Hero ocurrió otra vez. Gohan tiene un gran potencial, pero nunca lo demuestra al 100%. Siempre hay algo que lo regresa al mismo punto. ¿Empiezas a notar el problema exactamente? La historia lleva décadas repitiéndonos exactamente el mismo discurso. No importa cuántas veces avance la trama, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas transformaciones aparezcan, la conversación alrededor de Gohan siempre será la misma. Tiene mucho potencial por explotar, y llega un momento donde eso deja de ser una virtud y se convierte en una excusa. Hay algo que me parece fascinante sobre Gohan, y es que muchas veces siento que los fans aman una versión imaginaria del personaje, no al Gohan real, porque cuando escuchas hablar de él, parece que están describiendo al personaje definitivo, al guerrero perfecto, al personaje que debió liderar Dragon Ball, al Saiyajin con más potencial. Pero cuando observas lo que realmente hizo durante la mayor parte de la historia, la imagen es muy distinta, porque el Gohan que existe en la mente de los fans es increíble. El problema es que el Gohan que existe dentro de la serie nunca terminó pareciéndose a él. Por eso, cada vez que le dan una nueva transformación, los fans reaccionan como si finalmente estuvieran viendo el personaje que imaginaron durante décadas. Y después de unos meses vuelven a decepcionarse, porque la realidad siempre termina chocando contra la fantasía. Y ahí creo que está la esencia de un Potential Man. Es un personaje que genera expectativas una y otra vez, pero nunca las cumple. Ningún personaje vive más de esas expectativas que Gohan. Para entender por qué Gohan es tan frustrante, hay que reconocerle algo. Hubo una época donde sí cumplió. Durante la saga de Cell, probablemente uno de los momentos más icónicos de toda la historia del anime, la transformación de Gohan en Super Saiyajin fase 2, la muerte de Android 16 y la derrota de Cell. Todo funcionó, todo estaba construido alrededor del crecimiento de Gohan. Y por primera vez el potencial se convirtió en resultado. Pero entonces ocurrió algo curioso. Akira Toriyama decidió retroceder. Gohan nunca volvió a recuperar ese papel. Hay algo bastante curioso cuando hablas de Gohan con cualquier fan de Dragon Ball Z. La mayoría dirá que es uno de los mejores personajes de la serie, uno de los más queridos, uno de los más importantes, y hasta ahí todo bien. El problema aparece cuando preguntas por qué, porque casi siempre la respuesta termina regresando al mismo lugar: la saga de Cell, el Super Saiyajin fase 2 y la pelea contra el mismo, la muerte de Android 16 y ya está. Estamos hablando de un personaje con más de 30 años de historia, y la respuesta siempre es el mismo momento, y aún así gran parte de su reputación sigue dependiendo de algo ocurrido en los 90. Y eso debería decirnos algo. Cuando un personaje necesita apoyarse constantemente en un único momento para justificar su grandeza como personaje, quizás no estamos hablando de un gran recorrido.
quizás estamos hablando de un gran recuerdo, y esas son dos cosas distintas. Gohan lleva décadas sobreviviendo gracias a la nostalgia de la saga de Cell, porque cada vez que vuelve a decepcionar, cada vez que vuelve a abandonar el entrenamiento, cada vez que vuelve a quedar relegado, muchos fans regresan mentalmente a aquella transformación, como si ese momento pudiera justificar eternamente todo lo que vimos después. Y sinceramente creo que ningún personaje importante de Dragon Ball vive tanto de un único momento narrativo como Gohan. Lo que hace único a Gohan no es que haya desperdiciado su potencial una vez, es que lo hace constantemente. Dragon Ball Z ha creado un ciclo infinito alrededor de él. El ciclo funciona así: Gohan deja de entrenar, se vuelve débil, aparece una amenaza, recuerdan que tiene un potencial y recibe un aumento de poder absurdo. Se vuelve relevante, derrota a alguien, vuelve a dejar de entrenar. Y todo se repite una y otra vez. Y para lo que me digan, pero dame ejemplos, la saga de Buu y la película de Super Hero. Es un personaje atrapado en un bucle narrativo. Y lo peor es que sus propios escritores son conscientes de ello, porque constantemente hacen que otros personajes dentro de la serie repitan la misma crítica. Piccolo se lo dice, Goku se lo dice, Vegeta se lo dice, todo el mundo se lo dice, y aún así nunca cambia. Hay una frase que los fans de Gohan llevan repitiendo una y otra vez durante décadas: ahora sí veremos al verdadero Gohan. Lo escuchamos después de la saga de Cell, lo escuchamos después del Gohan definitivo, lo escuchamos después del torneo del poder y la escuchamos después del Gohan bestia. Y siempre es la misma historia. Siempre existe una versión futura de Gohan que será mucho mejor que la actual. Siempre existe un supuesto potencial que todavía no hemos visto. Y sinceramente, ¿cuánto tiempo puede vivir un personaje de una promesa? Porque estamos hablando de más de 30 años. 30 años. Hay personajes enteros que nacieron, se desarrollaron y terminaron sus historias en menos tiempo. Y aún así Gohan sigue siendo presentado como una inversión a futuro, como si todavía estuviera preparándose algo para él, como si todavía no hubiera llegado su momento, y llega un punto donde eso deja de generar emoción y empieza a generar cansancio en la gente, porque después de 3 décadas el verdadero Gohan debería existir y no seguir siendo una teoría. A él no le gusta pelear. Aquí la gente suele defenderlo usando este motivo. Es que Gohan no es como Goku, él no quiere luchar, prefiere estudiar, prefiere ser académico, y sí, eso es cierto, y ese nunca fue el problema. De hecho, es una de las características más interesantes del personaje. El problema aparece cuando Dragon Ball intenta hacer ambas cosas al mismo tiempo. Quiere que Gohan sea un investigador pacífico, pero también quiere que aparezca como el salvador definitivo cuando la trama lo necesita. Quieren que abandone el combate, pero también quieren venderlo como si poseyera el mayor potencial del universo. Quiere que viva alejado de las peleas, pero también quieren que alcance transformaciones capaz de rivalizar con los dioses. Y esas dos ideas chocan constantemente. Terminan creando un personaje que parece existir únicamente para recibir aumentos de poder. Aquí llegamos al ejemplo más reciente, la transformación de Gohan Bestia, una transformación que visualmente impacta a millones de fans. Cabello gigante, aura impresionante, poder descomunal. Todo parece indicar que por fin ya había llegado el momento definitivo de Gohan. Otra vez, porque sí, otra vez. Precisamente el problema. La comunidad lleva prácticamente escuchando eso desde los 90. Cada nueva transformación parece el momento definitivo del personaje. Cada nuevo aumento de poder parece ser su versión final. Y después, nada, la historia sigue girando alrededor de Goku y Vegeta, y Gohan vuelve a quedar en un segundo plano. Lo mismo ocurre después de la saga de Cell. Lo mismo ocurre después del Gohan definitivo. Lo mismo ocurre después de cada intento de intentarlo convertir en un personaje con más protagonismo. Esta probablemente sea la crítica más dura que se puede hacer al personaje, pero también una de las más difíciles de refutar. Si eliminamos la saga de Cell, ¿seguiría siendo considerado uno de los mejores personajes de Dragon Ball Z? Piénsalo un segundo. Quítale ese momento, quítale esa derrota contra Cell, quítale ese Super Saiyajin fase 2. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un personaje que después de ahí no hizo absolutamente nada relevante en la historia. De alguien que necesita aumentos de poder milagrosos para ser relevante, algo que criticamos en muchos personajes de la historia del shonen. Alguien que lleva décadas repitiendo exactamente el mismo arco narrativo, y eso es brutal, porque significa que gran parte de la reputación de Gohan depende de ese único momento. Y sí, uno de los mejores momentos de todo Dragon Ball Z, pero un único momento al fin.
Y cuando el mayor argumento a favor de un personaje sigue siendo algo que hizo hace más de 30 años, quizás estamos ante la prueba definitiva que nunca logró escapar de su propio potencial. Mientras otros personajes de la serie, de menos relevancia entre comillas, han hecho mucho más cosas y han sido construidos mejor que él. Gohan hasta ahora no ha podido escapar de haber sido construido como un potencial. Y lo más trágico es que sigue viviendo de un único momento. Lo más irónico de todo es que Gohan no es un mal personaje, de hecho probablemente sea uno de los personajes más queridos por los fans. Tiene una personalidad diferente, tiene una relación fascinante con Piccolo, pero precisamente por eso es una decepción mayor, porque la distancia en lo que es y lo que podría haber sido es gigantesca. Cuando la gente llama Potentialman a Megumin, normalmente estamos hablando de unos pocos años. Con Gohan hablamos de 3 décadas. Décadas enteras escuchando exactamente la misma promesa, décadas enteras esperando que tome relevancia, décadas enteras viendo cómo la historia insinuó algo que nunca termina de ocurrir. Y quizás por eso Gohan representa mejor que nadie este concepto, porque ningún personaje en el anime ha vivido tanto tiempo alimentándose de su potencial. Ningún personaje ha recibido tantas oportunidades para convertirse en el número 1 de su serie, y ningún personaje ha pasado tanto tiempo siendo definido por lo que podría ser, en lugar de por lo que realmente ha sido. Tal vez el mayor problema de Gohan no sea haber desperdiciado su potencial, tal vez el verdadero problema sea que Dragon Ball Z nunca dejó espacio para explotar ese potencial. Cada saga promete que ahora sí veremos al verdadero Gohan, cada saga promete que ahora sí alcanzará su destino, y cada saga termina exactamente igual, con otra promesa para el futuro. Por eso cuando alguien me pregunta cuál es el mayor Potentialman de la historia del anime, yo no pienso en Megumin, pienso en un personaje que lleva más de 30 años persiguiendo una versión de sí mismo que nunca termina de existir, pienso en Gohan, el personaje con más potencial de todo Dragon Ball, y el Potentialman más grande que el anime jamás ha visto. Y con esto llegamos al final del video, no te olvides suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y conmigo será hasta un próximo video.